Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que venga el día y se disipe la tiniebla. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a continuar donde lo dejábamos el lunes pasado. Estamos viendo con demasiado detalle todo lo que yo he podido ir haciendo el libro de Apocalipsis, que lo vemos en nuestras Biblias y parece chiquitito, pero entre que la lectura apocalíptica de entrada ya es muy difícil, el ir desarrollando paso a paso de manera que nos sea medianamente inteligible a todos, pues lleva más tiempo, ¿no? Nos quedábamos en el capítulo 11 la semana pasada y vamos a leer, o vamos a comenzar el día de hoy leyendo los últimos versículos, del 15 al 18, y he dejado el final conscientemente adrede porque me merece comentario aparte el versículo 19. Entonces empezamos leyendo de Apocalipsis capítulo 11 del 15 al 18, alto y claro para que lo recoja bien la cámara. El séptimo ángel tocó la trompeta y se oyeron en el cielo voces potentes que decían: el imperio del mundo ha pasado a nuestro Señor y a sus Mesías. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios cayeron de rodillas y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era, porque has tomado posesión de tu gran poder y has entrado en tu reino. Perfecto. El sonido de la séptima trompeta inicia el tema de dos himnos celestes cantando la victoria de Dios. Ahora nos encontramos con aquel, de nuevo, el que está en el trono y a los 24 ancianos adorando, reconociendo su poder y grandeza, al tiempo que le dan gracias. ¿Y por qué le dan gracias? Porque ya nos encontramos con que se cierra la parábola del tiempo. Es el paso a la eternidad. Ha llegado, dice, el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y ya será por los siglos de los siglos. Dios es inmutable, porque la eternidad no es la continuación del tiempo. Ahora contemplamos la gloria de los redimidos, porque Dios les hace partícipes de su propia gloria. Veréis que el himno de acción de gracias que entona la corte celestial es por el término del imperio del mal. Ha llegado el triunfo definitivo, y si os habéis dado cuenta, al dirigirse al Señor Dios Todopoderoso, dice el que fue y el que es, pero ahora no añade el que será, como veíamos estos tiempos de atrás, sino que dice el que es, o sea, el que era y el que será, y ya no aparece el que viene. Y es que Dios es un permanente ser. No puede decir que vendrá, porque en la eternidad no hay futuro, ya que futuro es un tiempo y en la eternidad no hay tiempo. No sé si esto lo entendemos. ¿Se entiende, verdad? Todavía Él fue, podemos verlo, como recuerdo de lo que anduvimos dentro de nuestro tiempo. Pero la eternidad ni existe el fue, ni existe el será.
Juzgados los muertos, a la hora de dar la recompensa veréis que Dios no tiene en cuenta si fueron grandes o pequeños. Y matiza que entre los premiados haya profetas, o sea, predicadores del Evangelio. Recordad este término profeta, ya lo he dicho más veces. Profeta es el que profiere, el que habla en nombre de Dios, no el que anuncia vaticinios del futuro, que también tiene esa acepción, pero aquí se refiere al que habla en nombre de Dios, el que profiere, el que habla. Haya santos o sean santificados por haber muerto por Cristo, y haya los que temen su nombre, dice el texto, o sean aquellos que guardan sus mandamientos, pues sabemos ya que el Deuteronomio asocia el temor en forma de característica del amor de Dios, y es ni más ni menos que la observancia de los mandamientos. Muchas citas contiene la Sagrada Escritura sobre el temor de Dios. Por cierto, don del Espíritu Santo, tan mal interpretado tantas veces, por quienes además de desconocer lo que dice sobre el temor de Dios la Biblia, olvidan que Dios es amor. Pero bueno, no es tema de ahora, ¿no? Y con el capítulo 18, o sea, con el versículo 18, perdón, del capítulo 11, termina una parte del Apocalipsis llamada por los exegetas parte profética. Dicen los eruditos exegetas del Oregon Day que hasta aquí la doctrina no es nueva, pero ha sido reforzada con imágenes dramáticas. La lección inculcada desde el Génesis, Dios existe, Señor supremo, eterno y perfecto. El hombre libre, con su libertad, ha intentado hacer del cosmos un caos. El deseo de ser como Dios es, por instigación diabólica, como sabéis, el gran pecado, el que fue desde el principio, el que arrastra a todos los demás pecados. El no serviré de los ángeles, pretendiendo crear su propio reino en la tierra, es causa de todas las guerras, de todas las injusticias, de todos los males. Pero siempre ha hablado Dios al hombre valiéndose del propio hombre. Y al llegar la plenitud de los tiempos, como dice la carta a los hebreos, nos habló por medio de su Hijo unigénito, y redimidos por él, comprados para Dios con su sangre. Gozarán eternamente, como eternamente los obstinados en su libre rechazo serán para siempre condenados. Ya en 1976, el Papa San Juan Pablo II, entonces cardenal, todavía no era Papa, dando ejercicios al Vaticano, dijo algo que impresiona sobre nuestros tiempos. Y leo: Satanás, en los orígenes de la tentación, no logra vencer del todo, incapaz de sembrar en el hombre una rebelión total que él lleva en sí mismo, pero logra provocar como una flexión del hombre, como un doblegarse hacia el mundo, que le desvía progresivamente del final para el que estaba llamado. El mundo así, convertido en campo para volver la espalda a Dios, en vez de colaborar con el Creador, es, dice San Juan Pablo II, el gran drama de la historia, del mito y de la civilización. Es decir, la contraposición de lo creado con el Creador. Y en vez de colaborar con él, como le dijo al ser creado, dominad y someted la tierra, etc., hay una fuerza de atracción que el mundo ejerce. Puede decirse que en la primera etapa de la historia del hombre, estas tentaciones, las de enfrentarse contra Dios, las de seréis como Dios, se os abrirán los ojos, no fue aceptado. Pero ha llegado un momento, ya lo decía entonces en el 76 el Papa, han llegado los tiempos en que esta tentación ha encontrado su contexto histórico adecuado. Es como si se hubiera abierto la veda, que decimos, ¿no? Yo lo digo con una expresión muy castellana. Desde
el pecado original, todos estamos tocados del hada. Que no se nos olvide, ha quedado en nosotros la concupiscencia, llamémosle como queramos, ¿no? Pero esa intención de seguir al mundo, de olvidarse de Dios, es permanente, ¿no? Y se preguntaba Juan Pablo II, antes de ser Papa, si estaremos ya en el tramo final de este camino de la negación que se inició en torno al árbol de la ciencia del bien y del mal. Hoy vemos que en lugar de la fe en Dios, se predica la fe en el hombre en sí mismo, en sus fuerzas, en sus conocimientos, en la técnica. Del hombre creen que depende el destino de la humanidad. El único demonio, se dice, es el propio hombre. Su único Dios es el hombre mismo. Y habíamos dejado el versículo 19 porque merecía comentario aparte. Ya explicamos las distintas separaciones que había en el templo de Jerusalén. Era como si los gentiles tenían que estar más lejos de Dios, del Santo Santorum, las mujeres más lejos que los hombres, aunque fuesen israelitas, los judíos en general más lejos que los sacerdotes, y también vimos que en el santuario estaba el altar de los perfumes, la mesa de la preposición y el candelabro de oro. En el templo de Salomón, antes de la ruina de Jerusalén, estaba el arca de la alianza, que contenía el Pentateuco y en tiempos algo de maná. Pero estaba el arca en el templo reconstruido por Zorobabel tras la repatriación, tras la vuelta del destierro. Con toda seguridad no estaba el arca, y menos aún el templo que reconstruyó Herodes, pues cuando la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor no quedó piedra sobre piedra. Fue incendiado todo y así estuvo en ruina 50 años más o menos. Esto fue en el año 586 a.C., como sabéis, en la deportación. ¿Dónde está el arca de la alianza? Pues lo más probable es que quedó arrasada como todo. Mientras que el arca era como el escabel de los pies de la majestad divina, hay una cita en el libro segundo de los Macabeos que vamos a comentar. Fijaros que no es el libro que es inspirado, que es palabra de Dios, el que dice la historia que vais a escuchar sobre el arca, sino que el libro dice que apareció un documento que contaba esta historia. Por lo tanto, merece ser tenido en cuenta. Pero lo cierto es la aparición del documento y de la historia que contenía no fue cierta, sea cierta o no la historia. Leamos la cita del segundo libro de Macabeos, no perdáis Apocalipsis, por eso vamos a seguir con ello, pero buscar ahora segunda de Macabeos y leemos capítulo 2, versículos del 1 al 8. Segunda de Macabeos, capítulo 2, del 1 al 8. Se halla escrito en los documentos que el profeta Jeremías mandó a los deportados que tomaran el fuego, como queda señalado, y también como al entregarles la ley recomendó el profeta a los deportados que no olvidaran los mandamientos del Señor y que no se extraviaran en sus pensamientos al ver ídolos de oro y plata y el ornato de que están rodeados. Y diciendo otras cosas por el estilo, los animaba a no apartar de su corazón la ley. Constaba también en el documento cómo el profeta, después de recibir un oráculo, mandó que le siguieran con el tabernáculo y el arca cuando salió en dirección al monte a donde había subido Moisés para contemplar la heredad de Dios. Llegado allá, encontró Jeremías una habitación a modo de cueva. Allí metió el tabernáculo, el arca y el altar de los perfumes, y luego tapó la entrada. Algunos de los que lo acompañaban volvieron después con la intención de señalar el camino, pero no pudieron encontrarlo. Cuando lo supo Jeremías, los reprendió y les dijo:
Este lugar quedará desconocido hasta que Dios tenga misericordia de su pueblo y lo reúna de nuevo. Perfecto. De todo esto, lo último que nos ha leído Josefina es lo más interesante. Este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a congregar a su pueblo y tenga de él misericordia. Ahora vamos a leer el versículo 19, que hemos dejado adrede, de este final del capítulo 11, 11-19. Entonces se abrió el templo de Dios, el que está en el cielo. Se vio en su templo el arca de su alianza, en medio de rayos, voces, truenos, terremotos y fuerte granizada. Juan dice que se abrió el santuario y apareció el arca con teofanías, como las manifestaciones de los primeros tiempos de la elección del pueblo de Dios. Y ya sabéis que al Santo Santorum entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y el velo sabemos que se rasgó cuando la muerte de Jesús. Y Juan, aquí en Apocalipsis, revela que la visión ya sin velo es para todos. Ya no hay separaciones. Ahora, en ese nuevo templo que es la Iglesia, Dios habita para todos. Es la nueva alianza, donde no cabe separación de Dios y partes por partes del pueblo, ni separación entre judíos, ni gentiles, ni hombres, ni mujeres. El arca, que había sido signo de la presencia de Dios, ahora aparece también como símbolo de la nueva alianza, imagen del Verbo de Dios, visible por haberse hecho carne y habitar entre nosotros. Esa es la gran diferencia. Y con esto pasamos al capítulo 12. Capítulo 12 que estaba yo deseando llegar. Vosotros también, porque sabéis por otras charlas y por otros cursos, dentro de los cursos, que habla de la Virgen, ¿no? Con el capítulo 12 entra el Apocalipsis en su última parte y usando un lenguaje completamente distinto. Primero se dirigió exclusivamente a la Iglesia, recordarlo, por medio de las 7 cartas, que todos me hicisteis los deberes y yo ya me enteré bien lo que decía cada carta. Lo tenéis todo, ¿verdad? Porque lo traje y lo repartí, pero si alguno no tiene, que me lo pida. Y después vino la visión del trono, iluminando sobre las constantes en la historia de lucha, iglesia, mundo, y ahora repite la misma idea, pero con un lenguaje más claro. Y en la lucha de estas dos potencias, la victoria es de la Iglesia. Pero notad un detalle curioso. Antes, el vidente decía, cuando le vi que había un trono, vi 24 ancianos. Ahora, si ponemos atención, veréis que dice, dejóse ver, apareció, etc. La diferencia demuestra que ahora la visión ya no es secreta, la visión es para todos. Y nos encontramos para muchos, con este y el siguiente capítulo, en el punto culminante de la Apocalipsis, pues aparece el gran misterio, la encarnación. Y es clara cosa que el odio de Satanás es el cansable perseguidor de la Iglesia. Y esto tenerlo en cuenta para toda persecución, aunque en aquellos días de la visión entra en juego la persecución del Imperio Romano. Pero en todas partes hay que poner a Satanás como primera persona. Y veréis que el texto presenta una de las escenas más grandiosas pintada con línea maestra. Hay un maravilloso contraste entre las figuras que realzan en contenido. Por un lado, la mujer que va a dar a luz un niño que regirá todas las naciones, coronada de estrellas, con la luna bajo sus pies y vestida de luz solar. Y por otro lado, la serpiente con gran poder y no menos inteligencia, que arrastra tras de sí la tercera parte de los ángeles del cielo. Miguel, el gran guerrero contra Satanás, al grito de ¿quién como Dios? Y se completará en el siguiente capítulo con la visión de la bestia. Veréis que la cosa cambia. Ya no son los septenarios, que hemos recorrido varios, ¿no?
de cartas, de sellos, de trompetas, septenarios con visiones adicionales. Ahora aparecerán 3 terribles enemigos de la Iglesia. 3. El dragón, serpiente antigua llamada diablo, etc. La bestia con poder satánico y una nueva bestia que veremos. Vamos a leer de este capítulo 12 los primeros 6 versículos. 12 del 1 al 6. Y apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita por los dolores del parto y por las angustias del alumbramiento. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón de un rojo encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja a la tierra. El dragón se detuvo ante la mujer que estaba a punto de alumbrar para devorar a su hijo cuando lo diese a luz. Y dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar dispuesto de parte de Dios, para ser allí alimentada por 1260 días. Hasta ahí es el 6, ¿verdad? Sí. Bien. La serpiente, despechada, incapaz de vencer a la mujer y devorar al hijo, se lanza a perseguir a los que guardan los mandamientos. Juan nos ha preparado, nos cuenta, que apareció en el cielo una gran señal, algo extraordinario, digno de tenerse en cuenta por todos, y porque por todos será vista la mujer. La mujer que aparece está refulgente, lo hemos oído, pisando la luna como escabel de sus pies, coronada de 12 estrellas y a punto de dar a luz al Mesías. La primera duda es, ¿quién es la mujer? Vestida con ropa que vemos en el Antiguo Testamento, que se usa para designar ropa de Dios. Por ejemplo, el Salmo 104 dice que Yahvé revestido de majestad y esplendor, envuelto en manto de luz, etc. Y como se trata de algo interesante y como cuenta con muchas interpretaciones, lo vamos a dejar para el final del capítulo, al objeto de no perder el hilo del relato. El siguiente personaje, el dragón, o serpiente antigua llamada diablo, juega un papel decisivo en la acción de la salvación. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Recordar que lo hemos apuntado en la introducción y en otras ocasiones nos valíamos de esta visión para el ejemplo que pusimos. El tener tal plenitud de cabezas, 7, eso significa el número, nos dice que es pleno en malicia y astucia. Es sumamente inteligente, es un espíritu angélico. Como, aunque ya lo sabíamos, el versículo 9 que hemos de leer nos recuerda que extraía a toda la redondez de la tierra. No es extraño que al emplear tanta inteligencia, malicia y astucia en perder al género humano, sea capaz de empujarle a guerras, crímenes, venganzas, odios, etcétera, etcétera. Os remito a los telediarios. De nuevo, hemos de recordar que esta serpiente llamada diablo, Satanás, es alguien y existe y es homicida desde el principio, como dice el propio Jesús en el capítulo 8 de San Juan. Su afán es, en primer lugar, la muerte de Jesús. Es algo manifiesto en el Evangelio. Recordad que de pequeñito empuja a Herodes para que se lo cargue. Lo intentó varias veces valiéndose de los judíos. Recordad como cuando quisieron despeñarle en su pueblo, en Nazaret. Le quiere anular como el Mesías, ofreciéndole todos los reinos del mundo
si la adoraba, ¿lo recordáis? Y al igual que a Jesús, es causa de que los hombres se maten unos a otros. No se puede decir con más contundencia que Caín mató a su hermano Abel por instigación de Satanás. Esto no lo dice ni el Antiguo Testamento, lo dice la primera carta de Juan, que fue en instancias de Satanás cuando Caín quiso matar a su hermano. Bueno, seguimos. La mujer dio a luz y Satanás fracasa porque Juan, según nos cuenta, ve que el hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Punto primero. Está quedado sin el chaval. Y Juan sabe, como nadie supo, la terrible pasión de Jesucristo y de toda la vida de Jesús. Fue de sus primeros discípulos y llegó a estar junto a la cruz, o sea, de principio a fin. Y el que nos narró la última aparición de Jesús en Tiberíades. Pero ahora une el recién parido con el subir a Dios y a su trono, porque el mensaje es el gran fracaso de Satanás. Buscaba su muerte y le ve subir glorioso a Dios y a su trono. Lo demás, intermedio, cara a este mensaje, no cuenta para el vidente, para Juan, ¿no? El poder está simbolizado en los cuernos, y Juan lo ve nada menos que con 10, capaz de arrastrar la tercera parte de los ángeles. Además de estos símbolos de inteligencia, astucia y poder, se presenta con coronas o diademas, que mejor traducen muchos autores, ¿no? Porque no son coronas de gloria y auténtica realeza, sino como siempre, deseando imitar, deseando parecerse, deseando remedar al Mesías, son estas coronas. Y esa fue su ambición desde siempre, ¿no? Y en el Antiguo Testamento se consideraba el desierto como refugio tradicional de los perseguidos. Allí mandó el Señor Yahvé refugiarse a Elías, por ejemplo. Pero además el desierto significaba más. Almas sedientas de mayor perfección se iban al desierto como huyendo de la paganizada vida de las ciudades. Y en el libro de los Macabeos vemos que al gran grito de Matatías se refugian en el desierto huyendo de las imposiciones de Antíoco IV Epífanes, que llegó a instalar en el templo de Jerusalén el gran anticristo, ¿no? Dejando, dice el texto, todo lo que tenían cuando se van al desierto. Y Juan ve que para ella había un lugar en el desierto, o sea, permanecería incontaminada en vida íntima con Dios, alimentada con el manjar del desierto, el nuevo maná. Allí podría, lejos del mar, vivir la vida escondida con Cristo en Dios. Jesús, lo recordaréis, pidió al Padre para su iglesia que la sacase del mundo, que no la sacase del mundo, sino que la preservara del mal. En esos capítulos del final de su vida, en la última cena, que yo llamo la hora de las confidencias, en Juan del capítulo 13 al 17, que es una joya, os lo recomiendo para momentos de lectura. Cuando empieza llamando a sus apóstoles amigos y acaba diciéndole queridísimos míos. Se desborda el corazón de Jesús ahí en la última cena. Por eso yo siempre lo llamo eso, la hora de las confidencias, es cosa mía, ¿no? El desierto es símbolo. El mensaje, el estar preservada de la contaminación. Y volvemos a los 1260 días, o sea, los 3 años y medio, limitado, como en otras ocasiones, 1 tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y que en cada caso solo Dios conoce. Y también tenemos que volver a la limitación de tiempo. En primer lugar, podía referirse a la persecución concreta, sea cual fuere, la de Antíoco, la del Imperio Romano, pero ya sabemos que el autor del Apocalipsis suele valerse incluso de hechos y pasajes, hasta del Antiguo Testamento, para ilustrar y expresar realidades mucho más elevadas del Nuevo Testamento que afectan a toda la Iglesia, de la que somos destinatarios y de la que formamos parte. Lo que San Pablo explica por activa y pasiva, sobre todo en la primera carta a los Corintios,
y que ya quedó explicado es que sin perder la actualidad del pasaje, valga para toda la historia. ¿En qué momento? ¿A qué época se refiere? Pues desde la ascensión, o mejor, desde la encarnación, a la segunda venida de Jesús. Y llamadme machacón si queréis. Está en nuestro tiempo. No ha venido, ¿verdad?, la parusía todavía. Y sí conocemos, desde la ascensión para acá, pues estamos en plena época Apocalipsis, si me vale el ejemplo, ¿no? Sigamos con el texto. Ahora vamos a leer del 7 al 12. Y hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles se levantaron a luchar contra el dragón. El dragón presentó batalla, y también sus ángeles, pero no prevaleció ni hubo lugar para ellos en el cielo. Fue arrojado el gran dragón, la antigua serpiente, el que se llama Diablo y Satanás, el que seduce al universo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ya llega la salvación, y el poder y el reino de nuestro Dios, y el imperio de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche nos acusaba ante nuestro Dios. Pero ellos lo han vencido por la sangre del Cordero, y por el testimonio que dieron, pues no amaron su vida tanto que rehuyeran la muerte. Por esto, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque ha bajado a vosotros el diablo, poseído del gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Ese es el 12? Sí. Perfecto. Juan nos relata la guerra entre contendientes muy claros, muy definidos. Miguel, cuyo nombre ya dijimos significa quien como Dios, y sus ángeles, y Satanás, el dragón o serpiente antiguo, y los ángeles que le siguen en la rebelión. Derrotado, los ángeles rebeldes fueron con su jefe Satanás arrojados a la tierra. Impresiona la cita recogida por San Lucas de cuando Jesús reveló a sus discípulos que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás, y así lo repite en muchos textos la Sagrada Escritura, es el padre de la mentira, dijo el propio Jesús. Seduce, miente, empuja, incita, tienta. Ya vimos cómo San Juan en su primera carta nos revela que incitó a Caín a cometer el crimen contra su hermano. Y si queréis un ejemplo más, recordemos cómo dice el primer libro de las Crónicas, que incitó a David a cometer un pecado que costó lo suyo como castigo. Y que San Lucas nos dice que se apoderó de Judas para ir a los príncipes de los sacerdotes. Podríamos ir desgranando todas estas citas, pero el auditorio las conoce todas, estoy seguro. Estas referencias a el diablo, cómo ha intervenido en la vida de estos propios personajes que aparecen en la Biblia. Si no fuese así, no nos explicaríamos el que haya seres humanos capaces de delatar a un inocente y puesto de rodillas, darle un tiro en la nuca, o saber que hay quienes, llamados paramilitares, por ejemplo, son capaces de ir cortando cabezas de hombres, mujeres y niños y dejarlas clavadas sobre cañas por el camino. Y tantas barbaridades cometidas por seres humanos contra humanos. Y son hechos que ocurren también en nuestros tiempos, y todos inducidos sin duda por Satanás. ¿Qué es el tentador? No lo puede decir más claro la Biblia, por recordar un ejemplo, por lo menos tomar nota, aunque no la busquemos. En 1 Tesalonicenses 3:5 nos dice que es el tentador. Y entre paréntesis, sabiendo estas verdades, se sufre al ver el daño que hace quienes niegan la existencia de Satanás y su acción perniciosa contra la humanidad. Como yo digo, no sería tan difícil en estas personas que hablan así tan alegremente, en vez de decir que Satanás no existe, que es un símbolo y que si esto y que si lo otro,
Sería más sensato y más exacto empezar diciendo: yo quisiera que Satanás no existiera, pero esto, y lo que quepa. Pero no hagas una negación tan rotunda, que lo que le estás haciendo es un favor, pero de fábula, al tentador, ¿no? El afán de vencer a Jesucristo, siendo como es, única persona divina, pero con dos naturalezas, una humana, inferior a los ángeles, y negarle lo que la divinidad se debe, le hace intentar destruir todo el cuerpo místico de Cristo. Dios lo permite y dota a todo miembro de ese cuerpo de gracias para vencerlo, y así triunfar todo ese cuerpo místico y gozar todos como hijos en la casa del Padre. La derrota del maligno y sus fuerzas provoca un himno de alabanza en la Iglesia, triunfante sin duda a los ángeles, por decir que fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, se refiere sin duda a almas de santos y mártires. Y otro detalle significativo es que califican a Satanás como el acusador de los hermanos. Lo demuestra la envidia que Satanás siente por el género humano. El libro de la sabiduría, en el capítulo 2, nos enseña que por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Lo dice así el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 24. Muerte física del hombre, ya que fue por haber pecado, y muerte espiritual como causa del pecado, para lo que tienta e incita Satanás. El versículo 11 es, lo vamos a leer de nuevo, una enseñanza de primera categoría. Volvemos a leerlo, el 12-11. 12-11 de De Apocalipsis, donde estamos. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio que proclamaron, y han despreciado su vida hasta sufrir la muerte. Efectivamente, o sea que los cristianos no vencen por sus fuerzas o méritos, sino por la sangre del Cordero. ¿De qué les sirven todas sus fuerzas contra quienes aceptan la sangre del Cordero? Y como al aceptarla borra los pecados, ¿de qué se nos podrá acusar? Ante la justicia cumplida no valen acusaciones. Es un versículo precioso, consolador. Comparando el tiempo de Satanás, puede seguir y hacer daño con lo que a la eternidad, de lo que no poco sabe el maligno. Dice el texto, lo último que leíamos, que él se enfurece porque sabe que le queda poco tiempo, y de lo que nosotros también deberíamos saber, porque para nuestro paso a la eternidad también es poco tiempo, es corto. Por lo tanto, el tiempo de las tribulaciones, aunque al sufrirla nos parezca interminable, es corto. Y vamos a terminar leyéndolo, lo que nos queda de este capítulo 12, versículos 13 al 18. Bueno, mejor lo leemos el próximo día. Dejarlo porque ya tengo mi reloj menos cuarto y no se me había ocurrido mirar el reloj hasta ahora. Ha sido el ángel de la guarda que me ha dicho: mira el reloj, mejor porque te estás pasando. Venga, pues lo dejamos aquí y el próximo lunes seguimos. Y rezamos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen bella como la luna, y de luz que hay del cielo, en tu rostro se miran los santos, ten piedad de nosotros. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban el rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que vive a la eternidad. María, sol del cielo, despierta la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se sobrecrecen con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, terrible como un ejército ordenado,
levantado en pie de guerra, no corre